Vamos a ir entonces a la palabra del Señor en esta hora. Epístola del apóstol Santiago, capítulo 5, del verso 3 en adelante. Le damos lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad uno por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios que vive para siempre. Gloria a Dios. También nuestra hermana Luciana nos bendice esta noche y nos dice: bendiciones, pastor y oyente. Dios les bendiga grandemente en amor y paz. Que la gracia divina se derrame sobre cada uno de ustedes. Amén. Así sea. Recibo las bendiciones e insto para que cada uno de los oyentes también puedan estar recibiendo esas bendiciones que imparte Luciana. El Señor le bendiga. Hermanos queridos, vemos cómo aquí habla de esta situación especial en la que pasa la iglesia. Y hace 2000 años que está escrita esta epístola y sigue pasando de la misma manera. La oración y la alabanza es lo que le cuesta a la iglesia, hermano querido. Es lo que le cuesta. En esto, cada uno de nosotros, ya con saber que tenemos un Dios tan grande, deberíamos estar dispuestos a alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor, sabiendo que ese Dios tan inmenso, tan maravilloso, nos ha escogido como hijos suyos. Ya es motivo más que suficiente para que alabemos y glorifiquemos a ese amado y bendito Dios que nos escogió en su amor, en su misericordia. Vemos, como dice la palabra, ¿está alguno de vosotros afligido? Dios bendiga a la hermana Lisa, a la hermana Jorgito. Qué linda el mensaje para la hermana Genes. El Señor le bendiga, la llene de su gracia, lo atesore en su corazón para sacar el mejor provecho de ese mensaje que el Señor le dio. La hermana Lisa dice: bendiciones, pastor, a cada oyente, hermanos y oyente. Amén, gloria a Dios. El Señor bendiga grandemente. Recibo esas bendiciones que imparte la hermana Lisa. Y también insto para que cada uno de los oyentes reciba esas bendiciones en el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, hermano: ¿está alguno de vosotros afligido? ¿No tenemos dónde ir a buscar consuelo? ¿Por qué no nos consolaría Dios si somos sus hijos? ¿Por qué no nos consolaría? ¿No consolamos a nuestros hijos nosotros? Cuando un niño se cae, se golpea y llora, ¿no lo consuela la mamá en su aflicción, en su dolor? ¿No lo consuela el papá? ¿Por qué el Señor no nos consolaría a nosotros? Probemos, intentemos, aprovechemos el consejo que Santiago le da a las 12 tribus dispersas de Israel. Aprovechemos ese consejo.
Dios bendiga al hermano Ofelia también. Dios bendiga al pastor y todos los oyentes y hermanos. Amén. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones que imparte el hermano Ofelia y cada uno de los oyentes y de los hermanos también puedan estar recibiéndoles en el nombre del Señor. Hermano querido, dice que si estamos afligidos, hagamos oración. Pero si estamos alegres, tenemos un motivo para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué estaríamos alegres, hermano? Por una bendición que nuestro Dios ha permitido que llegue a nuestra vida, la cual nos satisface y nos llene de alegría. Entonces, debemos con más razón alabar, glorificar y bendecir el nombre de nuestro amado y bendito Dios. Eso es lo maravilloso, hermano. Si el Señor ha puesto un motivo de alegría en nuestra vida, que Dios nos elija por hijos suyos, que nos trate como sus hijos. Dios bendiga a Miriam, el Señor les llene de su gracia. Dios bendiga a la hermana Yayita, ella también nos bendice. Dios te bendiga, pastor, y a cada oyente. Amén. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones que imparte también la hermana Yayita. Hermano querido, es un privilegio grande que Dios nos concede. No se fije en nuestra vivienda, no se fije en nuestra vestimenta. Gloria a Dios. Miriam también nos bendice y nos dice bendiciones, pastor, y a cada oyente. Recibo en el nombre del Señor las bendiciones que imparte Miriam y también insto para que cada oyente reciba esas bendiciones. El Señor no se fija en nuestras comodidades o incomodidades que podamos tener. Él nos toma por sus hijos y quiere derramar bendición sobre sus hijos. El Señor no va a derramar bendiciones en el mundo. El mundo tiene quien le provee a lo suyo, pero el Señor va a derramar bendición sobre sus hijos. Por eso dice la palabra del Señor, ¿está alguno alegre? Cante alabanza. Y ahora qué bonito, hermano, cómo el Señor nos pone en una comunión de espíritu cuando está alguno enfermo entre vosotros. Mire, el pueblo de Israel tenía un mandamiento de parte de Dios. Y le había dicho el Señor al pueblo de Israel, oye Israel, yo soy Jehová tu Dios. Recuerden que el apóstol Santiago le escribe a las 12 tribus dispersas del pueblo de Israel. Tomemos lo que Santiago le transmite a las 12 tribus dispersas del pueblo de Israel, cosa que el pueblo de Israel ya sabía. Oye Israel, yo soy Jehová tu Dios, yo soy tu sanador. Ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios te las enviaré a ti, les había dicho el Señor. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué precisamente esto que está escrito para las 12 tribus del pueblo de Israel? ¿Por qué cree que hace esta pregunta retórica Santiago? ¿Por qué cree que dice, ¿está alguno, hablando en forma potencial, está alguno entre vosotros enfermo? Bendito sea el nombre del Señor. Acá podemos ver cómo él hace esta pregunta como diciendo, claro, si en todos lados hay enfermos. Entonces, él pone qué es lo que necesita el enfermo. ¿Qué es lo que necesita el enfermo? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Quiere decir que mientras no se ore y no se le unge con aceite, ese ser, aparte de estar enfermo, está condenado. Pero qué misericordioso es el Señor. Oren, únjalen con aceite y la oración de fe salvará. No está diciendo que lo va a sanar, dice salvará primero. Primero, después que los ancianos oraron y le ungieron, vuelve la salvación a esa alma.
la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor, después de salvo, lo levantará, dice. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Esto es lo lindo, hermano, de buscar también del Señor. No es que esté en contra de los médicos, debe acudir a los médicos, han estudiado los médicos, tienen conocimiento los médicos, pero no pueden recetarle ninguna píldora, ninguna cápsula, ninguna inyección que le pueda perdonar los pecados. Eso no lo puede hacer el médico, no lo puede hacer. Por bueno que sea el médico, por intenciones loables que tenga el médico, no puede vacunarlo contra el pecado, no puede darle una píldora, ni una pomada, ni una loción contra el pecado, no puede. Por eso que es lindo también ir a los médicos, pero buscar del Señor. Buscar del Señor para que el Señor se encargue de la parte espiritual de nosotros, de la parte espiritual, de la parte que se enferma también, nuestro espíritu se enferma también. Entonces buscar esa parte en donde, en los ancianos de la iglesia, como dice la palabra del Señor. Dice el verso 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad uno por los otros para que seáis sanados. Qué lindo que acá dice que yo confiese mi ofensa si he ofendido a mi hermano, y que ore por mi hermano, y que mi hermano ore por mí, para que ambos seamos sanados. Yo que lo lastimé, y que el pecado me lastimó a mí por haber lastimado a mi hermano. Entonces oro, le pido perdón a mi hermano, le confieso las ofensas, le pido perdón. Ese perdón que le pido me sana. Cuando yo pido perdón, estoy buscando mi sanidad, como la palabra del Señor lo enseña aquí en Santiago. Si el hermano me perdona o no, eso ya corre por cuenta del hermano. Yo no tengo ni que juzgarlo ni de soberbio, ni de preporitante, ni de egoísta, ni de prepotente, no. Yo debo cumplir, confesar mi ofensa, pedirle perdón al hermano para yo ser sanado, para que esa ofensa que cometí no me siga lastimando. Entonces eso es lo que Santiago le está explicando acá. Dice que orad uno por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cómo voy a ser justo delante del Señor? Cuando yo me ponga en la voluntad del Señor, en obedecer la palabra del Señor, ahí voy a ser justo delante del Señor. Por eso la palabra dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? ¿Cómo voy a salvarme? Haciendo la voluntad del Señor. Así es la manera en la cual voy a ser justo, como la palabra del Señor dice. Y hace la comparación con Elías. Dios bendiga a mi hermana Nancy también. Hace la comparación con el profeta Elías. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las pasiones nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Entonces, cuando nosotros leemos el relato que cita aquí Santiago, que era pero reconocido por ello, por el pueblo de Israel, era reconocido. Cuando Elías le dice a Acab que va a venir una sequía y que no va a llover hasta que él no vuelva a pronosticar la lluvia. Aquí esto ocurre
y está relatado, pero en forma detallada, allí en Primera de Reyes, capítulo 17, allí está todo este hermoso relato. Y después, allí en el capítulo 18, allí en eso, después de esos 3 años y 6 meses, Elías manda a decirle a Acab que va a volver a llover. Esto ellos lo sabían y lo tenían bien conocido, pero era porque Elías recibía la palabra del Señor, aceptaba la palabra del Señor y transmitía la palabra del Señor. La hermana Nancy nos pone: Dios lo bendiga, pastor, y a cada oyente bendiciones. Amén. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones que imparte mi hermana Nancy. Por eso, hermanos queridos, miren qué lindo lo que dice la palabra en el verso 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y esto es lo lindo, hermano, porque el cubrir multitud de pecados, como lo explica aquí Santiago, no es solamente que va a cubrir los pecados de aquel que se arrepintió y se vuelve, sino que también va a cubrir mis pecados, porque voy a estar haciendo la voluntad del Señor al poder hacer que un alma se vuelva del mal camino. Estaré sembrando frutos de justicia para recoger frutos de justicia. Por eso es que él lo explica y dice: sepa que el que haga volver al pecador de su error, del error de su camino, salvará de muerte un alma. Qué lindo, qué maravilloso es. Cuánto nos ama el Señor, hermanos queridos. Dice: y cubrirá multitud de pecados cubrirá con esa acción. Por eso es que tenemos esto lindo de parte del Señor, hermano querido. Con cosas simples, con obedecer la palabra del Señor, nos evitamos esos sacrificios que el pueblo de Israel debía hacer para demostrarle el arrepentimiento a Dios por los pecados. A nosotros, con el obrar, le demostramos al Señor que estamos arrepentidos de nuestros pecados. Hermano querido, esto es lo que el apóstol Santiago escribe para las 12 tribus que están dispersas del pueblo de Israel. Con esto terminamos esta parte de la epístola del apóstol Santiago. Dios mediante, mañana vamos a estar introduciéndonos en las 2 epístolas universales del apóstol Pedro, en Primera y Segunda de Pedro, que el autor es el mismo, así que vamos a hacer una introducción al mismo, el motivo, el por qué él escribe, todas esas cositas las vamos a estar viendo en el día de mañana. Ahora vamos a ir a la parte linda, como decía la hermana Yayi, para poder estar impartiendo la bendición sobre el pueblo del Señor. Vamos a hacer lo que el Señor nos manda que hagamos para que Él pueda bendecir su pueblo. Así que decimos en esta hora: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Hermano querido, para mi Dios que vive y reina sea la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Mañana, Dios mediante, estaremos trayendo la introducción a las epístolas primera y segunda del apóstol Pedro. Dios bendiga a la Eli, gloria a Dios, santo es el Señor. Dios bendiga también a Alberto, gloria a Dios.